Muy buenas tardes, mi nombre es William Cárdenas, estudiante de sexto semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y a continuación, para la asignatura Administración Financiera, una breve reseña de las formas de gestionar el activo circulante en una empresa y la relación con el rendimiento esperado. Existen varias formas para que el activo circulante sea eficiente dentro de una empresa, y básicamente es mantener esa liquidez buscando un punto de equilibrio de tal manera que no se tenga demasiado ni tampoco sea escaso para atender las necesidades o compromisos de la empresa en un corto plazo. Esto se ve dentro de las cuentas que componen este activo circulante y su correcto manejo. Una de ellas es el efectivo y el equivalente efectivo, o que se puede hacer efectivo en un corto plazo. ¿Cómo se logra? Acelerando la entrada de ese efectivo, es decir, vendiendo de contado, incrementando esas ventas de contado, y o con unos plazos muy cortos y acelerando precisamente esa entrada, y por otro lado disminuyendo las salidas de dinero, es decir, mantener mi caja dentro de un equilibrio estable. ¿Cómo acelero o demoro esa salida de dinero? También pactando con los proveedores y acreedores unos plazos más prudenciales para estos pagos, para así pues poder retener un poquito más ese dinero. El otro nivel, o el otro estado donde yo puedo gestionar correctamente los activos circulantes, es en las cuentas por cobrar. Bueno, aquí depende de varias cosas, específicamente del nivel de las ventas, de los tipos de clientes, del riesgo crediticio, de los plazos de cobranza y la política de incobrabilidad que se maneja. Entonces, claves: tener una política de incobrabilidad clara, y si no, implementarla, donde se deje claro cómo establecer estos cobros a estos clientes morosos o de difícil cobro. Tener o diversificar el negocio lo más posible, de tal manera que no nos centremos en un tipo de cliente. Esto da un menor riesgo de incobrabilidad. Asimismo, también incrementar las ventas. Ojo, que lo que también incrementaría las deudas, la cartera. Es bueno, pero lo que decía también, reduciendo los costos, haciendo, digamos, énfasis en esos plazos menores y en el seguimiento a esa cartera. Y por último, los plazos, definir muy bien esos plazos, no ampliar de tal manera que se vuelva un crédito. Entonces, evitar los plazos de cobranza. Otra de las formas es en la gestión del inventario. Entonces, básicamente es optimizar los tiempos de todo el ciclo del producto, en su producción, en su venta, y digamos el tiempo entre exhibición y venta, de tal manera que no se incurra en pérdidas, y mantener un nivel competitivo. Entonces, produciendo la cantidad óptima, de tal manera que se tenga un stock también en caso de algún evento, como una alza en los precios de la materia prima, o al contrario, una escasez de la materia prima. Esto, digamos, haciendo un seguimiento constante. El otro aspecto en el que se puede hacer una forma efectiva es en el financiamiento a corto plazo, y aquí es donde principalmente se tiene una relación con el rendimiento esperado. Para obtener inversión de capital o inyección se necesitan créditos, y eso pues digamos que es necesario recurrir muchas veces, pero lo importante es saberlos manejar. Primero, que se debe analizar las fuentes principales de financiamiento,
cuando se da a los clientes o cuando se acuden a ello. Entonces, cuando es a un cliente, es primero analizar su vida crediticia, su historial, todos sus índices, la empresa como tal, para ver si es factible brindar ese tipo de créditos y tener un menor riesgo de no pago, pues. Y si se acude a una entidad bancaria como precisamente para obtener una inversión, para obtener un capital para inversión, es tener claro los rendimientos esperados y los tiempos, y para mantener esa liquidez también una estrategia de renegociación de esos títulos valores, ya sean en inversión de activos fijos o temporales, pues como les decía, pues con el fin de obtener unos rendimientos, generar intereses y reducir así el tiempo de convertir en efectivo. Estos pueden ser en papeles comerciales como CDT, pagarés, las afectaciones bancarias, todas estas se pueden ceder, y el tema del factoring también es un tipo de inversión en el que se puede acudir, todo con el debido análisis y planeación, de tal manera que se mantenga la liquidez, es decir, que se cumplan los tiempos y las obligaciones tanto en los cobros como en las deudas, como en los pagos, perdón, y se mantengan ese equilibrio. El rendimiento requerido no es más que el esperado dentro de los análisis de los estados financieros para un periodo, o más bien es el que sobrepasa ese esperado. Cuando se sobrepasa, es decir, se tuvo buenas utilidades o más de las esperadas, se vuelve atractivo para los inversionistas. Entonces ese requerido por efectuar una inversión es el que se requiere, pues, para que se efectúe una inversión por parte de inversionistas, teniendo en cuenta, como ya sabemos, los tipos de rendimientos que básicamente se dan por los intereses, por créditos, las inversiones, pues, que se hayan hecho, los dividendos adquiridos dentro de las acciones de la empresa, si las hay, y las ganancias como tal del capital. También aplican las inversiones patrimoniales, cuando se dan en acciones en las que el inversionista, o se le ofrece al inversionista por su participación, un patrimonio como pago, por decirlo así. En conclusión, todas estas estrategias para la correcta administración de los activos circulantes y que conllevan a la obtención de un rendimiento financiero o a un rendimiento requerido, hacen, pues, que la labor propia del administrador financiero sea eficiente y que se cumpla con sus objetivos, que son maximizar la ganancia neta y reducir el costo asociado a estos activos circulantes. Por supuesto que son la base para ayudar a establecer los precios de las ventas y sobre todo a la toma de decisiones por parte de la gerencia de la organización dentro del presupuesto de capital. Espero haya sido práctica la intervención. Muchísimas gracias. Hasta una próxima.